Buenas tardes, amados hermanos, querida familia, amigos, sean ustedes bienvenidos a los físicos aquí, bueno, no a los físicos, a los que físicamente están aquí y a los que por medio de la plataforma de Facebook pues nos hace el favor de unirse, ¿verdad?, a recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Hermanos, les habla el pastor Martín Lizárraga de Oasis de Salvación aquí en Tucson, y como cada miércoles hoy vamos a tratar, o vamos a, mejor más que tratar, vamos a tirarnos un clavadito, ¿verdad?, la palabra del Señor, y dejar que el Espíritu Santo nos empape de su sabiduría. Así es que bienvenido, miércoles de estudio, de escrutinio, miércoles de doctrina. Son miércoles muy interesantes porque estamos buscando introducirnos más en cuestiones doctrinales. Ahorita, por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca del reino de las tinieblas, o la doctrina, o el conjunto de conocimientos que hay alrededor del reino de las tinieblas, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos bíblicos, o mejor dicho, lo que la Biblia marca, lo que es el reino de las tinieblas. ¿Sabías tú que, por ejemplo, se habla más de Satanás, ¿verdad?, que del mismo Jesús? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es importante que nosotros conozcamos cómo funciona. En la medida que nosotros conozcamos, y esto como introducción, en la medida que nosotros conozcamos más del reino de las tinieblas, vamos a estar más prevenidos, vamos a estar más abusados, en otras palabras, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a empezar, no sin antes nuevamente, ¿verdad?, invitarte para este domingo, el día de predicación, también en la misma página de internet, aquí lo puedes buscar. Mañana ya va a estar en YouTube, así es que esta misma enseñanza, si por alguna razón no pudiste o no tuviste el tiempo de unirte, pues mañana lo puedes ver por el canal de la iglesia, Oasis de Salvación, en YouTube, va a estar ahí, con el favor de Dios. Así es que oremos, vamos a ir al Señor para rogarle que nos comparta de su sabiduría a través de la presencia de su Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, amado Dios, es en el nombre de Jesús que ponemos este tiempo en tus manos, para que tú, Señor, nos hagas la bendición, o que nos compartas de la bendición, Señor, que otorga la presencia de tu Santo Espíritu, para que Él sea el que nos enseñe, el que nos muestre, el que utilice a este humilde siervo, Señor, para llevar el mensaje, que ahorita estoy seguro que corazones, Señor, están esperando, que corazones necesitamos esto que hoy tú nos vas a regalar, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo, este espacio, el corazón de mis hermanos, por los cuales te ruego y nos enseñes, Señor, y es en el precioso nombre de Jesús que oramos. Amén. Vamos a hablar un poquito, o tratar de hablar lo que el tiempo nos permita, acerca del reino de las tinieblas. Por allá en el Génesis, cuando dice Génesis 1:2 exactamente, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Literalmente estaba hablando de tinieblas físicas, pero en este estudio vamos a buscar hablar de las tinieblas, ¿verdad?, espirituales, las obras de Satanás y sus huestes, o el equipo, o el grupo de ángeles caídos que ayudan a la obra de Satanás en la tierra, ¿verdad? Satanás, te recuerdo que él ya estaba aquí antes de que el hombre mismo fuese creado. Él ya había sido expulsado, ya había perdido una guerra allá en el cielo, en la cual se trató de usurpar el trono del Todopoderoso, y fue echado, y todos aquellos que le siguieron. Así es que la Biblia, hermano, nos dice la verdad y la justicia, o la verdad y la justicia las compara como la luz. Cuando decimos que somos seres de luz, significa que somos seres que estamos en la verdad y la justicia. ¿Quién es la verdad y la justicia? Aquellos, ¿verdad?, que estamos o nos estamos beneficiando
de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando estamos en Él, somos seres de luz. Mientras que cuando la Biblia se refiere al pecado y sus consecuencias, los compara como las tinieblas. Las tinieblas naturales son en donde no existe la luz. Las tinieblas naturales simbolizan las tinieblas indecibles que existen, o las tinieblas que existen donde el rostro de Dios no arroja luz. ¿Y qué te quiero decir con esto? Donde no está la presencia de Dios, hay oscuridad. No solamente física, sino oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual nos impide gozar de los beneficios de ser un hijo de Dios. La oscuridad espiritual nos aleja, nos hace caminar en la oscuridad y somos presa fácil de las trampas del enemigo. Los ángeles caídos, hermanos, junto con su jefe, obviamente, que son los Satanás, ¿verdad? Son los instigadores, son los promulgadores, son los que se la llevan poniendo trampas. Ellos están tratando también, así como nosotros tratamos por medio del Evangelio de extender el reino de Jesucristo, el reino de Dios aquí en la tierra, ellos tratan de estorbar y tratan de afianzar el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Ellos están condenados a pasar la eternidad, hermanos. Desgraciadamente o afortunadamente, ¿verdad? Ellos son seres que ya están destinados a la eternidad, en las tinieblas de allá afuera, ¿verdad? Como dice Mateo 25:30, dice claramente, ¿verdad? Aquí solo leo rapidito, Mateo 25:30 dice de la siguiente manera, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Literalmente, cuando alguien cruje los dientes, es símbolo de dolor, es símbolo de impotencia, es símbolo de mucha angustia. Ahora, las almas perdidas, hermanos, son víctimas miserables del reino de las tinieblas. Cuando nosotros vemos al asesino, al criminal, al adicto, cuando nosotros vemos al pecador en cualquiera de las áreas del pecado, ¿verdad? Ellas viven, hermano, sin esperanza y sin Dios en el mundo, lo dice Efesios 2:12. Ellos viven sin Dios. O sea, vivir sin Dios significa vivir sin temor a Dios. Vivir sin Dios significa vivir sin esperanza. El ateo, la persona que no cree en Dios, vive sin esperanza de un futuro. Vive nada más o sobrevive en esta vida y se acabó. O sea, esas personas, ¿verdad?, están en el camino ancho. Ese camino que va rumbo, ¿a quién, hermano? A la destrucción perpetua. En ese camino, en esa dirección, ¿verdad? Estos hermanos completan aquel cuadro oscuro, ¿verdad?, del que queremos estudiar en esta noche, ¿verdad? Vamos a ir más adentro de todo esto. Esto es para darte una idea, ¿verdad?, de lo que significan las tinieblas, el reino de las tinieblas. Teniendo, hermanos, un corazón malo de incredulidad. Ahora el domingo estuvimos trabajando en la predicación del domingo pasado sobre la incredulidad. Y la incredulidad es aquel pecado, ¿verdad?, que abre las puertas para muchos pecados. El no creer en Dios nos convierte, ¿verdad?, en incrédulos. Y la Biblia, el libro Apocalipsis, marca exactamente que los incrédulos no heredarán, junto con los borrachos, ¿verdad?, junto con el fornicario, no heredarán el reino de los cielos. El incrédulo, hermano, aunque no quiera, está trabajando en conjunto con el diablo y sus ángeles, que el Señor los reprenda. Aunque no quiera ser útil al diablo, lo está haciendo. El incrédulo está siendo usado como una herramienta. Sin embargo, hermano, este cuadro oscuro que te estoy pintando, ¿verdad?, es solo el principio de los sufrimientos. Si tú crees que el sufrimiento aquí en la tierra es abundante o es mucho, andar sin Dios y sin esperanza, como leímos ahorita en Efesios, es pesado, pues te comunico que no es más que solamente el inicio.
El pecado, hermano, que cometemos aquí en la tierra, habrá lógicamente un castigo. Así lo marca el Señor. O sea, el pecado cometido aquí en la tierra va a tener repercusión en la eternidad. El pecado que tú haces, que yo hago aquí en la tierra, va a tener repercusión en la eternidad. Es obvio, si no nos arrepentimos y si no vamos al único camino que nos pone Dios para que nuestros pecados puedan ser perdonados, o sea, en Cristo Jesús. El pecado aquí en la tierra es tan triste, hermano, tan oscuro, ¿verdad?, que nos muestra la miseria. Cuando nosotros mentimos, robamos, cuando nosotros fraudeamos a las personas, cuando queremos a través del fraude obtener beneficios materiales, nuestra alma se va empequeñeciendo, nuestra humanidad se va haciendo más pequeña, la carnalidad está tomando lugar, echando la vida espiritual y el temor de Dios a un lado. Eso es la verdadera miseria, la desesperación, la indescriptible, ¿verdad?, tortura y la aflicción que habrá en ese futuro, allá afuera, donde el diablo estará junto con el falso profeta, junto con el espíritu, el anticristo, junto con todos aquellos que no acepten la salvación a través de Jesucristo. Hermano, es un cuadro horrible. Es un cuadro eterno, o sea, ahí ya no va a haber cambios. Esta es una escena oscura, dantesca, ¿verdad? Horrible. Pero hermanos, demos gracias a Dios que Él nos ha provisto una vía de escape por medio de su infinita misericordia en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque Él no nos dejó perdidos, porque la Biblia dice que no hay justo ninguno, que todos nos hemos descarriado. De tal manera que la ley del Señor dice que todo aquel que pague, que muera, perdón, que peque, a la muerte. Pero la misericordia del Señor es mucho más de lo que nosotros podemos comprender, ¿verdad? Nos tiende un lazo, nos dicta un camino, pero el hombre se resiste. El hombre no quiere, ¿sí? Pero es Dios el que llama el corazón o toca el corazón del hombre. Entonces aquel hombre, ¿verdad?, solamente tiene que aceptar, no hacer nada, porque la salvación es a través de Jesucristo. Es la justicia que se nos imparte, el sacrificio en el Calvario. Es la justicia que obtenemos a través de Jesucristo, no por nosotros. Él es el que murió, Él es el que derramó su sangre, Él es el que no pecó. Y porque Dios lo recibió en el cielo, porque Dios lo hizo, ¿verdad?, príncipe de todo, sobre todo principado, sobre todo reinado, sobre todo hombre, aquel que no nos ha dado el Señor hasta hoy, y ni nos dará, la Biblia así lo establece, un nombre en el cual haya salvación aquí en la tierra, sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese es el nombre en el que muchas veces, ¿verdad?, rechazamos. Y Dios molesto por eso, hermano, es el único pecado que no va a perdonar. Va a perdonarnos la blasfemia, va a perdonarnos la mentira, el homicidio, y enumera los pecados que tú quieras. Solamente uno se reserva. Todo aquel que rechace la salvación a través de Jesús se considera blasfemia. Pero hablemos del diablo. ¿Qué te parece? Estamos hablando del reino de las tinieblas y tenemos que hablar. Primera de Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Antes de comenzar a hablar, ¿verdad?, sobre este terrible y vil destructor de las almas, porque eso es, hermano, Él vino a robar, a matar y destruir. Pidámosle, ¿verdad?, al Señor, cada vez que nosotros oremos, hermano, que nos ayude a comprender la naturaleza del diablo. Sí, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe la naturaleza misma de este ser demoníaco. Que nos enseñe, que no caigamos en la mentira de que no existe. Porque el mismo espíritu demoníaco, o Satanás, o el diablo, como tú le llames,
¿verdad? Mira, hace creer que no existe. Pero es ilógico, o sea, es como si nos quisiéramos poner una venda nosotros mismos, es ilógico. Si tú crees en Dios, tienes que creer en el diablo. No puedes creer en la noche y no aceptar que hay un día. No puedes creer en lo positivo sin aceptar que hay un negativo. Es por eso que tenemos que rogarle a Dios y decirle, Señor, muéstrame la naturaleza de ser infernal, para estar prevenido, para saber de dónde cuidarme, a dónde recurrir, muéstramelo. Y que nos ayude, hermano, en todo tiempo a estar libre de su poder. El mismo Padre nuestro nos dice, ¿verdad? Líbranos de todo mal, o líbranos del mal. O sea, líbranos de las acechanzas, líbranos de los dardos de fuego de Satanás para nuestras vidas, porque nosotros somos seres débiles, caídos. Este ser del que estamos hablando, hermano, el diablo es un ser muy poderoso. No tiene nada que hacer con el poder de Dios, absolutamente, lo entiendo perfectamente, pero tenemos que entenderlo tú y yo, que nosotros como personas no podemos luchar contra él. Las tentaciones, las trampas, los dardos de fuego, sus acechanzas, todo lo que él arma, el mundo mismo, la misma música, el alcohol, la droga, la marihuana, lo que tú gustes y mandes, que él use para estorbar en nuestras vidas, es mucho más fuerte que nosotros. Si nosotros no podemos lograr el escudo de Dios, estamos a su merced y estamos perdidos, literalmente estamos perdidos. Por eso es necesario que nosotros nos acojamos al poder de Cristo, para que sea el poder de Cristo el que nos cubra. Un cerco espiritual alrededor de nosotros, y es literal lo que te estoy diciendo. Job lo dijo en el primer capítulo. El mismo diablo le dijo al Señor, ¿cómo le voy a, verdad, hacer daño si lo tienes chipilón? Si lo tienes, ¿verdad?, con un ser con el que yo no puedo pasar. Ahora, este demonio, o este jefe de los demonios, o Satanás, hermano, tiene personalidad propia. Tiene su personalidad, ¿verdad? Este adversario, hermano, no es una mala influencia, como muchas veces nosotros pensamos. Ay, se me metió el chamuco, pensé mal. O sea, luego decimos eso, ¿verdad? No es solamente una influencia en la vida, o no es una tendencia negativa que actúa en el hombre cuando nosotros hacemos mal. Satanás, hermano, tiene una personalidad propia. Sí, hermano, así como Dios tiene una personalidad o atributos, por ejemplo, como la salud, el poder, la misericordia, la bondad, etcétera, etcétera. Así Satanás también tiene su personalidad, así como Dios tiene su personalidad y sus atributos, y como el hombre también lo tiene. Nosotros tenemos atributos también, así como Satanás los tiene también. En los días de Job, hermano, en el tiempo de Job, ¿verdad? Satanás vino junto con los hijos de Dios y se presentaba todavía delante de Dios. El mismo diablo, ahí tú lo puedes ver en Job 1, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Él tenía una personalidad. Ya desde entonces buscaba hacerle daño al hombre. Se dice que Job es uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo de toda la Biblia. Él ya empezaba desde el jardín del Edén a hacer daño al hombre, a buscar la caída del hombre. Y se atrevió también, ¿verdad?, a contender con el arcángel Miguel. O sea, se atrevió a pelear con el arcángel Miguel en la tierra, ¿verdad?, por el cuerpo de Moisés. Ahí lo dice el Judas 9, en el libro de Judas, el versículo 9, ahí tú lo puedes ver. Como la Biblia, ¿verdad?, marca ese contender, esa guerra por el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Pero también, no solamente eso, su personalidad destructiva y satánica, ¿verdad?, también se atrevió a tocar al mismo Jesucristo, a Cristo Jesús. Ahí lo puedes ver, Mateo 4, ahí lo puedes ver, la tentación en el desierto. Mientras más rápido, hermano, nosotros reconozcamos que el diablo existe, ¿sí?, mientras más rápido, tanto mejor será para nosotros mismos, para nuestro propio bienestar, para nuestro presente y para nuestro futuro eterno. Mientras más rápido reconozcamos que el diablo realmente existe y que no es un mito, como nos han hecho creer en muchas tradiciones, ¿verdad? Y que allá se aparece el diablo, ¿sí?
Y nos los enseñan así como un ser con una cola larga, ¿verdad? Rojo, con una cola picuda, con un trinche en la mano, con una lengua, ¿verdad? Viperina, o sea, separada como las víboras en dos. Quizá eso describa su maldad, quizá eso describa su naturaleza, su verdadera personalidad. Pero en realidad el diablo no es así, hermano. El diablo no es así. Ahorita llego ahí, nada más quiero decirte algo. La misión, hermano, del diablo es engañar. Él está aquí para engañar y extraviar a los hombres. Él está aquí para confundir a los hombres, para impedir que se lleve el plan de Dios en la vida, en la restauración de los hombres caídos, o sea, de ti y de mí. Satanás está, ¿verdad?, en la puerta del cielo, evitando que nosotros entremos. El trabajo de él es hacer que tú no te salves. El trabajo de él es hacerte pesar la vida. El trabajo de él es hacerte la vida insoportable. Aquí, en el mundo, o sea, en el presente, y en la vida robarte la salvación, la joya más preciosa que pueda aspirar un hombre. Ese es el diablo. Y su mayor estrategia, o la estrategia que mejor ha funcionado en la historia del hombre, es hacernos pensar que no existe. Ahora, bueno, si existe, entonces ¿dónde vive? ¿Dónde tiene su morada Satanás? ¿Sí? La Biblia dice, hermano, que el diablo rodea la tierra y que anda por toda ella. Job 1:7 dice, ¿verdad? Y también nos recuerda Pedro, ahorita lo leímos, el apóstol Pedro en la primera carta 5:8 dice, como león rugiente anda alrededor. ¿Alrededor de qué, hermano? Es obvio, alrededor de la tierra, buscando. El objetivo de Satanás es entrar en los corazones. Su alma. No sé si tú te recuerdes el caballo de Troya, ¿verdad? Esa película tan famosa. Que allá en aquella parte, ¿verdad?, del mundo, en Troya mismo, dejaron entrar un caballo como si fuera un regalo, y por la noche salen los guerreros, ¿verdad?, que se escondieron ahí y destruyen la ciudad. Asimismo entra él en nuestro corazón, ¿verdad?, y desde adentro empieza a corromper. Así que con esa razón, ¿verdad?, se ha dicho que el lugar principal de la morada de Satanás está a 2 metros de la superficie de la tierra. O sea, ¿dónde? Pues donde habita el hombre, a la altura del hombre, ¿verdad? La palabra de Dios frecuentemente, hermano, nos habla de cómo Satanás habita en los corazones de los hombres pecaminosos. Así como Cristo habita en el corazón del hombre arrepentido, Satanás vive en el corazón de los hombres no arrepentidos. La Biblia no nos dice dónde mora Satanás específicamente, o sea, dónde tiene su casita Satanás. ¿Sí? Él no tiene la morada así como nosotros, pero sí nos da a entender que la tierra, o sea, alrededor de la tierra es el escenario de sus actividades actuales. Pero sí nos dice dónde va a terminar Satanás, ¿verdad? Apocalipsis 25:41. Se nos informa, se nos dice, se nos recuerda que Satanás, ¿verdad?, va a habitar en la eternidad en el infierno. No podemos saber su dirección actual, sabemos que habita en el aire, en la tierra, pero sí sabemos dónde va a terminar. La Biblia así nos dice. Ahora, hablar del origen de Satanás es importante para darnos una idea de cómo nace todo esto, ¿verdad? La Biblia no explica, son detalles que Dios se guarda para él, son misterios que Dios se reserva y que espero que cuando estemos delante de él tomemos nota, ¿verdad? Y le preguntemos, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde habitaba Satanás? ¿Dónde estaba el cuerpo de Moisés? ¿Verdad? Preguntas que toda la vida, por ejemplo, yo he querido hacerle al Señor. ¿Dónde está eso? La Biblia muchas veces nos deja a medias, en ciertas cosas nos deja a medias, no nos completa la información. Por ejemplo, la Biblia no explica concretamente de dónde viene Satanás. O sea, cómo fue creado ni cómo llegó a convertirse en el diablo.
Aparecen algunas citas bíblicas, ¿verdad?, que nos hablan un poco al tema. Y no hay duda, ¿verdad?, eso queda fuera de toda controversia o todo cuestionamiento, que Dios creó todas las cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si Él creó todas las cosas, también creó a Satanás. Pero que no era un ángel. Exacto, o sea, incluyó al ser, o sea, creó al ser que más tarde llegó a convertirse en el diablo. O sea, dentro de todas las cosas que Él creó, ¿verdad? Pero cuando Dios creó a Lucero, ¿sí?, o a Luzbel, o sea, al ángel que llegaría a convertirse después en Satanás, ¿verdad? Dice Isaías 14:12. Te voy a llevarse rapidito, Isaías 14:12. Nos habla un poquito alrededor de este tema. 14:12 de Isaías dice, ¿verdad? ¿Cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dios creó aquel ángel santo, hermano, sin pecado. Pero este ángel, obvio, cayó en pecado. ¿Por qué cayó en pecado? Debido a qué, hermano, a su orgullo, debido a su soberbia, debido a su incredulidad, debido a su ambición, tuvo que ser expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque ambicionó, quiso, deseó el trono de Dios. No se conformó con ser ahí Isaías nos habla, ¿verdad?, de cómo fue creado, cómo fue creado con tamboriles, con música, ¿verdad? Pero no se conformó con ser un ángel, ¿verdad?, tan apreciado por Dios, sino que quiso el trono de Dios. En ese momento, ¿verdad?, es expulsado después de aquella batalla junto con una multitud. Dice Judas 6, ¿verdad?, con aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué quiere decir, verdad?, que pecaron igual que él. A partir de ese momento, ¿verdad?, el diablo está haciendo su trabajo destructor sobre la tierra. Y de eso, hermanos, es el mensaje, y de esto es esta enseñanza acerca de prevenirnos, acerca de decirnos, cuidado, Satanás sí existe, no creas que no quiere tu vida, quiere tu vida, o mejor dicho, quiere tu muerte. Ahora, ¿por qué Satanás ha tomado tanto rencor sobre el hombre? Hermano, pues porque el hombre está hecho a la hechura, o mejor dicho, la hechura del hombre es hecha a la semejanza de Dios. Y él quiere destruir a Dios, por eso se le llama el enemigo. No enemigo tuyo, es enemigo de Dios. Pero como él quiere destruir todas las cosas, estamos incluidos tú y yo. Ahora, ¿por qué Dios permitió tal cosa? Son preguntas que nos hacemos constantemente y que yo encontré por ahí en internet, que la gente pregunta mucho. O sea, ¿dónde vive? Pues vive en el aire, ¿verdad? ¿Cuál es su personalidad? Pues es una personalidad propia, o sea, es una personalidad que se ha atrevido, ¿verdad?, a tocar inclusive al mismo Dios a través o en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios permite o permitió tal cosa? Es otra de las preguntas comunes. Dios quería, hermano, o el plan de Dios es que todos los ángeles le sirvieran por decisión propia. Y aquí voy a hacer un leve paréntesis, porque Dios aplica lo mismo a nuestras vidas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero nos dio algo que se llama libre albedrío. O sea, tú decides si sirves a Dios o no le sirves a Dios. Dios no te obliga, aunque es tu creador, aunque es nuestro creador, no te obliga a servirlo. Él te da la opción. ¿Quieres vivir en el mundo? ¿Quieres vivir y hacer lo que todos los demás hacen? ¿No quieres vivir en santidad? ¿No quieres vivir apartado? ¿No quieres vivir, verdad, esta vida en bendición? Está bien. Pues ve, ¿verdad? Ve al mundo. Goza del mundo. Disfruta del mundo. Él no te va a traer a fuerza a la luz. ¿Tú quieres la oscuridad? Pues tú vas a escoger la oscuridad.
Y es lo mismo con los ángeles, o sea, él quería que Dios, que los ángeles le sirvieran, ¿por qué? Por decisión propia, para que su sujeción al Creador fuera voluntario, para que ellos, mi hermano, tuvieran la capacidad de aceptar o rechazar a Dios. ¿Cómo se originó el mal en el ambiente, hermano? Otra pregunta que común en internet. ¿Cómo se originó el mal en el ambiente tan puro de los cielos? Si ahí no va a entrar nada que sea contaminado. Sí, o sea, son preguntas interesantes. Porque sabes una cosa, la misma Biblia nos recuerda, hermano, porque no hay nadie bueno, sino Dios. Los ángeles que rechazaron a Dios, rechazaron la única, hermano, fuente de bondad y santidad. Ellos tuvieron la oportunidad y están en el cielo, o estuvieron en el cielo, y se han llegado a convertir en seres malignos por decisión propia. Eso nos habla de que ellos tuvieron la oportunidad de ser siervos, servidores, o de ser enemigos de Dios. Y lo mismo pasa a nosotros. Hay en la iglesia, hablando un poquito de ese tema, hay en la iglesia un error bastante común, ¿verdad? Y es el creer que nosotros le servimos a Dios. Cuando un pastor, un predicador, un músico, un maestro, un líder en el área que sea, cree que le sirve a Dios, cree que nuestro servicio, ¿verdad?, es importante para Dios, o que nosotros, o te lo voy a poner así, cuando un servidor, un líder, del nivel que sea, cree o piensa que Dios nos necesita para su servicio, para la instalación de su reino aquí en la tierra, está demasiado equivocado. Es lo mismo que pensaron estos ángeles demoníacos, estos ángeles caídos, ¿verdad? Dios no necesita. Por ejemplo, vamos a hablar, tengo frente a Melanie, ¿verdad?, que es la que canta en la alabanza. Si Melanie creyera que Dios la necesita para cantar en la iglesia, estaría en un gran error. Estaría en un gran error. Porque Dios, ¿cuántas personas que cantan perfectamente no hay? ¿Cuántos ángeles no existen que cantan y cantan alrededor de Dios? ¿Cuántos ángeles no podrían venir, o cuántas personas con esa habilidad, ese talento, ese don podrían cantar en la iglesia? Que se nos haya escogido, estoy hablando de Melanie como un ejemplo, que se haya escogido, o que Dios haya escogido a Melanie, es un privilegio para ella. Y así en cada uno de los ministerios, hablando de pastor, o sea, cuántas personas tienen una arenga, una manera de hablar tremenda, convicción. ¿Cuántos ángeles no quisieran desarrollar este ministerio? Y que Dios haya agarrado a un ser tan pequeño, insignificante, ahora poniéndome yo como ejemplo, es un privilegio. Dios no me necesita para hablar de su palabra. Dios tiene millones de personas que quisieran hacerlo. Y tiene muchos más millones de ángeles santificados o santos que pudieran hacer este trabajo. Pero Dios dice, este gordito chaparrito va a hacerlo. Y ese es el mayor privilegio, hermano, que pudiéramos nosotros tener. El ministerio es un privilegio. Cualquier área en la que tú te desarrolles en la congregación es un privilegio. Dios tiene millones de seres que podrían hacer ese trabajo y te lo ha regalado a ti. Por eso es que, aunque Satanás, o Lucero, o Luzbel, era un ser perfecto, era un ser bello, era un ser amado por Dios, Dios no lo necesitó, lo expulsó. Y así como a Satanás nos puede expulsar a nosotros también de nuestros ministerios cuando con nuestro corazón se envanece y cree que Dios, o creemos que Dios nos necesita,
O como muchos participantes de las alabanzas, y no solamente la iglesia nuestra, ¿verdad? O la iglesia de Jesús en la que nosotros servimos, sino en todos, ¿sí? Que creen que son estrellas y van a tocar a lucirse, cuando en realidad es un ministerio que Dios tuvo misericordia, compasión, y nos está dando una pequeña oportunidad de poder resarcir un poquito el daño que hacemos viviendo tan desatinadamente. Eso es lo que pasó con Satanás. Dios no nos necesita a nosotros de recuerdo, que nosotros necesitamos de Dios. Estamos urgidos de Dios. Tenemos un corazón tan contaminado y malo que necesitamos la santidad de Dios para que nos pueda arrojar luz a las tinieblas de nuestra mente. Y tú me vas a decir que exagero, y yo te voy a decir eso. ¿Cuántas veces pecaste con el pensamiento el día de hoy? ¿Cuántas veces pasó por tu mente el pecado? ¿Cuántas veces no planeaste? ¿Cuántas veces no adulteraste con tu mente? ¿Cuántas veces? Hoy nada más, no te estoy hablando de años, días o meses atrás, semanas, de hoy. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Entonces, que es un verdadero privilegio que Dios utilice una persona tan débil y pecaminosa como nosotros. Si a Satanás, que lo construyó, que lo creó con sus propias manos y lo creó, él no dudó en desecharlo. Hace poco vi un programa, ¿verdad?, ahí en internet, de un predicador en una playa en California, ¿verdad?, que estaba predicando, y una muchacha de enfrente se estaba riendo de él, ¿verdad?, una joven atea. Y la pasa al frente, ¿verdad?, y le dice, ¿quieres pasar al frente? Sí, pasa. ¿Sabes qué? ¿Tú crees en el infierno? Pues no. ¿Tú crees que el pecado? Pues no, yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Hago con mi vida lo que yo creo, sin robar a nadie, sin meterme con nadie. Y le dice el Señor, ¿verdad? El predicador le dice, una persona que miente, ¿qué es? Pues un mentiroso. ¿Tú has mentido en tu vida? Pues sí, dice la muchacha, ¿verdad? Ok. Una persona que roba, ¿qué es? Es un ladrón. Y ella misma le dice, es un ladrón. ¿Y tú has robado en tu vida? Pues sí. Y le siguió diciendo todos los defectos, y él lo empezó a aceptar, y aquella risa con la que empezó burlándose, ¿verdad?, se empezó a tornar en seriedad. Entonces le dijo el Señor, ¿sabes una cosa? Si tú vas, el predicador le dice, si tú vas delante de un juez y le dices, ¿sabes qué? Yo soy una ladrona, pero soy buena persona, ¿el juez se va a creer? Pues no. Si tú vas y le dices, me robé un reloj, ¿verdad?, pero soy buena persona, ¿qué va a decir el juez? A mí no me importa si eres buena o mala persona, ¿verdad? Tú robaste y tú vas a pagar el delito que cometiste. Eso es lo que te van a decir en una corte. En la corte de Dios es la misma. Él establece que aquel que peca muere. Ah, pero es que Dios dice que es muy misericordioso. Ah, y sí entra la misericordia de Dios. O sea, voy a pecar y voy a hacer lo que me dé mi regalada gana. Voy a vivir como viven los demás, y voy a blasfemar y pecar y fornicar y mentir. Al cabo que Dios es misericordioso. O sea, ahí sí crees en Dios. O sea, ahí sí entra, ¿verdad? Dios es misericordioso y me va a perdonar. Entonces, cuando yo me muera, le voy a dar toda la vida, ¿verdad?, al desenfreno, y cuando yo me muera voy a ir al cielo, porque Dios es bueno. Pues no. No es cierto. Estás mal. Dios ha proveído nada más un camino a todo el pecador. Tú has confesado públicamente que eres una ladrona. Tú has confesado que eres una mentirosa. Entonces necesitas el perdón de tus pecados. Y ahí ella acepta, ¿verdad? Y se convierte y confiesa a Jesús en su corazón. O sea, acepta a Jesús en su corazón. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Somos ladrones, asesinos, criminales, en todas las áreas, ¿verdad? Y necesitamos del perdón. ¿Y quién otorga el perdón? Lo otorga Dios.
No te confíes en que porque Dios es misericordioso y decir Dios no existe hasta el momento en que necesitas su perdón. Satanás se va a encargar, hermano, de hacerte recordar o de ponerte en esa línea, ¿verdad? Ahora Satanás, hermano, tiene atributos y también tiene propósitos bien fijados en su mente. Normalmente lo conocemos, por ejemplo, como el diablo. Pero el diablo, y cada uno de los nombres del diablo, cada uno de los nombres de Satanás tiene, hermano, un significado. Por ejemplo, mira, el diablo, ¿qué significa? El diablo significa literalmente el adversario de Dios y del hombre, ¿verdad? Así lo establece la lectura que hemos estado viendo de 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? Porque como león rugiente, el diablo, ¿verdad? El adversario, así lo define. O sea, el diablo significa adversario. ¿Qué es un adversario? ¿Verdad? Alguien que es adverso a ti, alguien que no es afín a ti, alguien que busca tu destrucción. Satanás también tiene, ¿verdad?, su definición. Por ejemplo, Satanás significa acusador y calumniador de los hijos de Dios. Fíjate bien, acusador y calumniador de los hijos de Dios. Apocalipsis 12, muy rapidito. Apocalipsis 12, 9 y 10, fíjate lo que dice. Si alguno, 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Te voy a decir algo que quiero compartir en cuanto a la definición de Satanás como acusador y calumniador de los hijos de Dios. Nosotros ayudamos a Satanás o ayudamos al diablo, somos instrumentos de uno o del otro. En este caso, te lo voy a poner específicamente, porque somos muy dados a recordar el pasado de las personas. Dios establece que a los hijos de Dios sus pecados han sido perdonados y que los agarra, los hace bolita en una mochilita, ¿verdad? Y los guarda allá en el fondo de los océanos. O sea, él ya no se acuerda de los pecados. Pero Satanás se encarga de estarle recordando a él tus pecados y los míos. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, vamos a decir en un matrimonio, el padre, hijo, un vecino, lo que sea, cuando nosotros nos la llevamos recordando la maldad o los pecados que Dios ya perdonó a la persona, aquella, ¿verdad?, estamos haciendo la labor de Satanás. O sea, nos queda el nombre de Satanás. Cuando nosotros nos referimos a las personas como hoy el cristianito, hoy si no te acuerdas antes que eras un borrachote, ahora sí muy santito, mentiroso, ¿te acuerdas cuando me engañaste en el año fulano de tal, mangano, a estas horas, el fin de semana fulano, sutano y mangano? Todo le haces una lista porque tú en tu mente siempre traes los pecados de aquella persona. Cuando Dios ya los perdonó, cuando Dios ya los olvidó, tú estás haciendo no la labor de Dios. Cuando tú le recuerdas a una persona todo lo malo o los pecados cometidos, entonces no estás haciendo parte del instrumento de la maquinaria de Dios, estás haciendo parte del instrumento de Satanás. O sea, el nombre de Satanás nos queda perfectamente en ese momento. Si Dios ya lo perdonó los pecados, ¿por qué tú se los estás recordando a aquella persona? Pregúntate eso, por favor. Porque Satanás es el que difama, ¿verdad?, a los hijos de Dios, al hombre delante de Dios. Así lo hizo con Job, ¿verdad? Lo difamó, empezó a mover, ¿verdad?, la situación para que Dios le permitiera entrar a la vida de Job. También se le conoce como Belcebú, o sea, príncipe de los demonios. Ahí lo puedes ver, Mateo 12:24. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Belial, también se le conoce como Belial. Apolión, que quiere decir destructor, ¿verdad? El dragón, como Apocalipsis 20, o sea, un monstruo que busca entrar en el corazón de las personas y que busca cualquier oportunidad para estar ahí.
Satanás, hermano, es atrevido, es orgulloso, maligno, insinuador, astuto, engañoso, ¿sí? Feroz, homicida, mentiroso. Los vicios perversos, hermano, y estas características destructivas y diabólicas de los hombres pecaminosos, porque podemos ver estas mismas características en las personas. Cuando nosotros vemos todo esto en una persona, ¿verdad? Es la reflexión de Satanás. Cuando nosotros no controlamos nuestra boca, nuestra lengua, cuando nosotros somos engañadores, cuando nosotros somos iracundos, cuando nosotros somos malignos, cuando nosotros somos orgullosos, cuando no nos gusta ceder, cuando nos gusta que todo se haga como yo digo, en el momento que yo digo, y si no, no se hace, ¿verdad? Como que, hoy te acuerdas de mi comadre, uy, sí me acuerdo. Con la misma cara muchas veces estamos insinuando algo, ¿verdad? Pequeñas palabritas insinuando, pues eso, hermano, ¿verdad? Nos convierte en insinuadores, en murmuradores, nos convierte en homicidas, porque sí, hermano, porque tú puedes matar el testimonio de una persona, tú puedes mentir, tú puedes levantar un falso testimonio de una persona, tú puedes hacer que aquella persona muera testimonialmente hablando. Y nosotros vemos estos vicios perversos, ¿verdad? Estas características que son de Satanás y la vemos también en los hombres. Eso nos indica, ¿verdad?, lo vil y lo detestable que es Satanás, y que esa persona que refleja esas características solamente es una víctima. Y nosotros nos enojamos con aquella persona, la juzgamos y podemos entrar en guerra, cuando en verdad, nos dice el libro de los Efesios, Pablo a los Efesios, le dice exactamente que la guerra no es con esa persona, la guerra no es entre carne y sangre. Atrás de una pelea, atrás de una discusión, atrás de un altercado, hermano, siempre está un demonio. No es aquella persona, es el demonio que está manipulando, aquella persona. Lo dice Pablo, la guerra no es entre carne y sangre, o sea, la guerra no es entre tú y yo. La guerra es entre potestades, entre gobernadores, entre huestes, ¿verdad?, de demonios. Ahora, ¿cómo trabaja Satanás, hermano? ¿Verdad? Yendo a la conclusión. Contrario, como te dije ahorita que lo íbamos a ver, contrario a lo que muchos imaginan, ¿verdad? Él tiene una personalidad muy atractiva. No es aquel ser rojizo, pata de chiva y de cabra, ¿verdad? Con los ojos destilando fuego y en su mano un trinche, ¿verdad? Listo para usarle. No, Satanás tiene una personalidad, hermano, muy atractiva. Muchas veces se le describe como un monstruo, ¿verdad? Pero estas características no son del verdadero Satanás. Quizá eso lo describan como es por dentro, pero normalmente no se presenta así ante los hombres, hermano. Más bien se aparece como una personalidad atractiva, con palabras suaves, persuasivas, dulces. La Biblia dice que se disfrazan inclusive, hermano, hasta de un ángel de luz. Aquella mujer atractiva, ¿verdad?, que se pone en tu camino. Aquel hombre atractivo que atrae tu mirada, ¿verdad?, y que atrae tu atención. Aquel que te invita, ¿verdad?, a la fornicación, al adulterio. Aquel que te invita al robo. Aquel que te invita, ¿verdad?, con voz persuasiva al fraude. Aquel que te invita a la mentira. Con voz muy persuasiva, con una personalidad atractiva. ¿Sí? Hay muchos de esos, hermano, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, atractivos, porque no te van a llegar como es Satanás. Porque si tú ves a Satanás realmente como es, hermano, te da un infarto y caes de una, ¿verdad? Cuando habló con Eva no llegó disfrazado con su trinche en la mano, ¿verdad? Llegó con palabras suaves. Llegó haciéndose sentir útil, llegó haciéndose sentir como que él lo sabía todo. ¿Cuántas personas nos hablan como si lo sabe todo, verdad? Yo siempre digo, aquella persona que habla mucho, cuidado. La Biblia misma nos advierte de esto y dice, ¿verdad?, que tu hablar sea sí o no. Porque todo lo que pasa de ahí o todo lo que precede de eso es de mal. ¿Sí?
Y la persuasión es parte de engañar. Hay mucho de esto, hermano, en nuestra vida actual. Hay mucho de lo atractivo. Nosotros juzgamos atractivo lo que vemos y nos gusta que nos endulcen el oído. No nos gusta que nos digan las verdades. Y la gente se molesta cuando le dice las verdades. La gente está impuesto a que tú oigas sus sandeces, sus tonterías, y uno por no meterse, hermano, en problemas y controversias, dice, oh sí, oh sí. Pero uno se enfada muchas veces, y cuando tú le hablas a aquella persona, y cuando le dices la verdad, y cuando le dices lo que tú piensas al respecto, cuando le dices reflejado en lo que dice la palabra de Dios, aquella persona no lo soporta, porque sabes una cosa, estamos más impuestos a oír mentiras y hablar sandeces o hablar tonterías que conocer la verdad. Por eso la Biblia juzga la verdad tan importante y dice, solamente es la verdad la que te hará libre. Ningún predicador, ningún sacerdote, ningún líder, ningún pastor te va a hacer libre, por más bonito que hable. No escuches solamente. Cuando alguien habla, tienes que buscarlo aquí. Tiene que ser apegado a la verdad de Dios. Por muy atractivo que sea, por muy sabiondo que sea, por muy teólogo que sea. Tiene que estar apoyado en la palabra de Dios. Con esto termino, hermano, con esto concluyo, ¿verdad? Esta reflexión, este estudio. Y es que el fin, hermano, de todo esto, de todo lo que vemos, es el despojo del mundo. Es lo que quiere Satanás, convertirnos en un despojo, convertirnos en las ruinas. Y créeme, lo está logrando. ¿Has visto el mundo cómo está? ¿Has visto cuántos incendios destruyendo todo lo verde, lo bonito? ¿Has visto cómo nuestros polos se están derritiendo? ¿Has visto cómo las temperaturas están cambiando extremadamente? En unos pocos años para acá, ¿cómo ha cambiado todo eso? ¿Has visto cómo estamos buscando más el oro y la plata que conservar el único lugar que tenemos? ¿Has visto cómo aplaudimos que voló unos segundos un pequeño helicóptero por allá al Marte, cuando aquí ni siquiera queremos invertir en apagar los incendios? ¿Has visto cómo los vientos sin lluvia, la resequedad que está habiendo, está destruyendo tantos y tantos acres, metros, kilómetros de bosques? ¿Qué va a pasar cuando todo eso, hermano, llegue a faltar? Porque el árbol no solamente nos brinda, ¿verdad?, el alimento, también es el pulmón que absorbe la contaminación. ¿Qué va a pasar cuando no haya eso? O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás o qué es lo que está logrando haciéndonos que vivamos en ruinas? Todo esto va a culminar, hermano, según el plan de Dios, porque inclusive el mismo Satanás es utilizado, pero, ¿verdad?, por lo pronto estamos nosotros sufriendo. Satanás va a ser, ¿verdad?, junto con sus huestes, todos sus achichincles, ¿verdad?, serán lanzados al agua de fuego. Sí, están condenados, yo estoy de acuerdo. Así va a ser, la palabra misma lo ha hecho. Dice Apocalipsis 14:11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Pero ¿qué va a pasar con las almas, hermano? Con aquellas almas que no acepten a Jesús. ¿Qué va a pasar con tantas almas destruidas, en ruinas, que se va a llevar junto con Él? Eso es lo más triste de la historia del hombre, la cantidad de hombres. Dice la Biblia que solamente, ¿verdad?, unos pocos van a ser escogidos. Porque Dios los escogió y desechó a los demás. No, hermano. Es porque la mayoría de nosotros escogemos la puerta ancha, aquella puerta que lleva al pecado, a la perdición, aquella puerta que nos lleva al lago de fuego. No confiemos en que Dios va a perdonar, quitando, ¿verdad?,
el hecho de que tú hayas despreciado a Jesús toda tu vida. No, hermano, no te confíes en eso. ¿Sí? No te confíes. Satanás, el príncipe, ¿verdad?, de demonios, jefe de pecadores. Sí, hermano, cuando somos nosotros pecadores, nuestro jefe, ¿verdad? Y gran enemigo de todo lo bueno y bendito, hermano. Sí, él es el que más va a sufrir en ese lugar preparado para él y sus ángeles. Pero ¿qué de aquellos que se van a ir junto con él? Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste. Y esa es la comisión que nos ha dado el Señor. Es por lo que nosotros hemos sido salvos, para que nosotros le advirtamos a la gente que sí hay un infierno, que sí hay un Satanás, que sí hay demonios, pero que también que sí hay un camino y se llama Jesucristo. Si tú quieres recibir a Cristo Jesús hoy como tu Señor y Salvador, ese es el camino que te va a llevar a vivir mejor aquí en la tierra, a vivir en compañía de Dios aquí en la tierra, y después de que partas de este mundo, de este peregrinar, entonces la vida eterna. Y si no, hermano, es todo lo contrario. Que el Señor nos libre, ¿verdad? Tenga misericordia y que nosotros tengamos la sabiduría de poder tomar decisiones. Porque las decisiones las toman los valientes, esos son los que arrebatan. Hacer cambios es de valientes. Los cobardes se achicopalan y se arrinconan. El valiente toma decisiones, ¿verdad? Miércoles 21, ¿verdad? Un saludo para Juan Alberto Castañeda Castro, a nuestra hermana María Elena Pérez, un saludo, ¿verdad? Gracias por conectarse. A Aurora Soria y el Nogales, a Jesús Gaitán, a Alma Lizarra, allá en Las Vegas, Jesús Gaitán aquí en Tucson, a Steve Conroe, aquí también en Tucson, a nuestra hermana Marina Castro, y a todos aquellos hermanos que el Señor ha puesto en su corazón. Espero que esta reflexión, esta enseñanza acerca de esta doctrina, nos ayude a iluminar un poquito, ¿verdad?, lo que en nuestro corazón hay y nos permita hacer cambios, hermano. El único cambio que tienes que hacer es decir, sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y entonces el Espíritu Santo vendrá a habitar, te tomará como morada, y Él va a hacer los cambios dentro de ti. Como lo dicen, ¿verdad?, en mi rancho, flojito y cooperando, ¿verdad? Vence Espíritu Santo a los cambios, echa de mí todo lo que no te guste, todo lo que no te parezca, hazme una criatura nueva, y créeme que lo hace. Estamos orando, hermano, por Sasha y Mateo, ¿verdad? Allá Sasha en Las Vegas, Mateo en Hermosillo. Estamos también orando por Miriam Riesgo, todavía no sabemos, ¿verdad? Creo que ella ya está bien, pero no tenemos noticias. Le vamos a dar como recién contestado una vez que estemos seguros, ¿verdad? Seguimos orando por Lupita y Jesús Guerrero, por sus hijos, por todo esto que enreda a las familias. Acuérdate, hermano, que Satanás tiene dos objetivos, ¿verdad? Uno de ellos es la iglesia y el otro es la familia. Cuando Satanás destruye una familia, ¿verdad?, no solamente destruye a la familia, sino a los hijos, a los nietos y todas las generaciones, porque inculca la contención y siembra esa semilla. Y Jesús Guerrero, ¿verdad?, por sus hijos, por Amy Marina, por esa Aguilar, por su salud. Sigamos, hermanos, orando. Por Marcela, ella pide por salud. Richard Pérez está también pidiendo, hermano, oración por salud. Anota, hermano, anota. Si tú quieres más tarde, tienes alguna duda, me puedes, por Messenger o mi teléfono, me puedes pedir más información de estas peticiones. Yo las expongo para que tú las tomes, para que tú adoptes una, dos, tres o todas las que tú gustes, ¿verdad? Sigamos orando por Richard Pérez, por salud. Por Alina y Wes también, por esos problemas precisamente dentro del matrimonio. Por Corina. Bueno, Raquel, hermana de nuestra hermana Marina Castro, ¿verdad? Tiene a su hija, que es Corina, y acaba de perder a su hijo, está sufriendo una pérdida. Pues imagínate un hijo, ¿verdad? 20 y algo, muchacho, ese un dolor horrible. Apoyémoslos en oración. También oremos por Marilena, mamá de Lulú, allá en Hermosillo, Sonora.
También oración por Carmen Alberto, por problemas de huracán, ¿verdad? Sigamos, hermano, orando, ha pegado allá por la costa oeste, en la parte baja de la costa este, perdón, ¿verdad? Sigamos orando por aquellas personas que han sido afectadas. Estamos orando también por todos los hermanos de Nogales, ¿verdad? De la iglesia Oasis de Salvación, la parte de nosotros que está en Nogales, Sonora, para que el enfriamiento, para que el alejamiento todo este año y feria y algo que estamos sin congregarnos con ellos, porque todavía no pueden pasar, ¿verdad? Pues son oportunidades que Satanás toma, ¿verdad? Y toma ventaja de ellos. Así es que oremos por Marisol, por Sergio, por nuestra hermana Eli, por los muchachos, Sebastián, ¿verdad? Por Rubén. Sigamos orando por ellos. También oramos, hermano, por Bruno. También por esas cadenas de adicción, ¿verdad? Por esas prisiones de oscuridad en el que el diablo, precisamente lo que acabamos de estudiar, nos encierra, ¿verdad? Nuestra hermana Eva pide oración por Panchito, su hermano, por problemas. Hermana Eva, pues ella es hija del Señor y conoce que el único camino, ¿verdad?, es acudir a nuestro Padre Todopoderoso. Así es que, amados hermanos, nos despedimos en oración, ¿verdad? Vamos al Padre a darle gracias, amado Señor, gracias por este tema, gracias por hacernos saber, Señor, que hay un enemigo diario a nuestro lado y que tenemos nosotros que conocerlo. No, hermano, del Padre Todopoderoso, no tenemos la capacidad para luchar con Él, pero sí tenemos la capacidad de decidir. Y tú, Señor, tomarás control, nos pondrás, Señor, un cerco espiritual, nos pondrás un escudo, Señor, que nos guarde. A eso acudimos a ti. Gracias por revelarnos que ahí está ese enemigo que como león rugiente, hermano, anda buscando cómo devorarnos. Por eso acudamos al Padre y démosle gracias por Él y que Él nos revele. Padre Todopoderoso, revélanos a este enemigo que está en las sombras. Ayúdanos a ser conscientes de Él, pero también a ser más conscientes de que Cristo, hermano, salva. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por esa maravillosa oportunidad. Ponemos en tus manos este estudio, ponemos en tu mano, Señor, todas las almas que juntas hemos estado esperando, Señor, esperando que tú nos alimentes en el Espíritu a través de tu palabra. Señor, es en el nombre de Jesús que oramos. Amados hermanos, gracias. Como todos los miércoles, el Señor les bendiga y los esperamos, si Dios quiere, Oasis de Salvación, este domingo a las 11:30 de la mañana en la predicación. Bendiciones y buenas noches.